Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2 y tenemos como tema la consolidación del hormigón. Como integrantes está mi persona, Verónica Reyes, Anthony Yaule, Dylan Rivadeneira, Justin Dávila, Dylan Benalcázar y Luis Cedeño. El hormigón representa el material fundamental en la ingeniería civil contemporánea. No obstante, su éxito estructural depende críticamente de la consolidación, proceso clave para eliminar el aire atrapado y garantizar la resistencia final. Este estudio emplea una metodología descriptiva y experimental para analizar el impacto de la vibración interna en la durabilidad del material. A través de una práctica que compara muestras correctamente consolidadas con elementos deficientes, se evidencian riesgos técnicos como la segregación y la formación de vacíos o hormigueros. La investigación busca comprender los principios físicos de este proceso, analizando tanto métodos manuales como métodos mecánicos. Los resultados obtenidos confirman que una compactación adecuada es indispensable para obtener un acabado superficial óptimo y evitar fallos estructurales prematuros. En definitiva, el objetivo es dominar las técnicas de vibrado, asegurar las estructuras cumplan con los estándares de calidad, densidad y seguridad requeridos por la normativa actual. Bien, como objetivos tenemos el objetivo general, que es analizar la importancia de la consolidación del hormigón y evaluar cómo es que este proceso influye en la calidad final del elemento estructural. Y como objetivos específicos tenemos 5. El primero es definir el concepto de la consolidación del hormigón. Segundo, explicar los principios físicos que intervienen en el proceso de consolidación. Tercero, identificar los diferentes métodos de consolidación que se usan mayormente en obras. Cuarto, comprobar y comparar elementos correctamente consolidados y elementos deficientemente consolidados. Como quinto, tenemos determinar cómo la consolidación influye en la resistencia, la durabilidad y el acabado superficial del hormigón. Como marco teórico tenemos los siguientes puntos. Bien, como primer punto tenemos la consolidación del hormigón. Este es un proceso que permite compactar el hormigón fresco eliminando el aire atrapado que se encuentra dentro de la mezcla. La finalidad de este es lograr una adecuada compacidad del material, asegurando un correcto recubrimiento de las armaduras y mejorando la calidad del elemento estructural. Mediante la eliminación de vacíos y el aire atrapado, se reducen lo que se llaman las cangrejeras y la porosidad, evitando que se formen así las zonas débiles dentro del hormigón y mejorando significativamente la resistencia, la durabilidad y el acabado superficial de este. Como segundo punto tenemos los principios físicos de la consolidación. Este es un proceso que se basa en el comportamiento del hormigón fresco, el cual actúa como una mezcla granular que contiene el aire atrapado y presenta una fricción interna entre sus partículas. La aplicación de la vibración disminuye mayormente esta fricción interna y genera una fluidez temporal de la mezcla, permitiendo el reacomodo total de los agregados. Como resultado de este tenemos la salida del aire atrapado hacia la superficie y obteniendo un hormigón más homogéneo y compacto. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre lo que tiene que ver con los métodos de consolidación del hormigón. Esta es una etapa fundamental durante la colocación de la mezcla, ya que permite eliminar el aire atrapado, lograr una mejor compacidad y que el elemento estructural sea más durable y pues mejor para la construcción. Tiene diferentes tipos, lo que son la consolidación manual, mecánica y consolidación por autocompactación. Empecemos por la consolidación manual. Esta es una consolidación en el cual se hace un vibrado por medio del varillado o el golpeteo del encofrado. Esto normalmente se usa en elementos estructurales que no son de obras tan gigantes o tan grandes, ya que pues no necesita lo que es la vibración mecánica. Pues, por ejemplo, en una columna, siempre de una casa pequeña, normalmente de un piso,
se realiza lo que es el varillado. Así permite que el aire no quede atrapado en la columna y pues tenga una mejor resistencia. Luego vamos con la consolidación mecánica. La consolidación mecánica es el elemento más utilizado en la práctica constructiva actual, ya que ésta se la realiza en megaobras que permiten que la estructura pues pueda resistir las diferentes cargas. Más que todo, esta vibración esta consolidación mecánica se la usa con vibradores, lo cual se aplica en una losa, por ejemplo, ya que la losa a, va a estar siempre a la intemperie y va a tener unos cambios de clima tan bruscos, por ejemplo, el sol, altas temperaturas algunos días, o lluvia, que en la ciudad de Santo Domingo pues existe ese tipo de clima. Y por último tenemos la consolidación por autocompactación. Esta más que todo se basa en una mezcla que es autocompacta. ¿Qué quiere decir autocompacta? Que solita va a rellenando huecos según el encofrado y pues no necesita de un vibrado o de un varillado para que ésta pueda resistir o para que el aire que tenga que contiene la mezcla pues deje de existir, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar sobre la consolidación del hormigón y el subvibrado. Si vibramos poco el hormigón, ocurre el subvibrado, lo que pasaría es la consecuencia de que quedara aire atrapado y aparecen estas cavidades llamadas hormigueros que debilitan la estructura. Es como si tuviéramos un hueco en una pared. Pero cuidado, porque a veces todo en exceso también es malo. El sobrevibrado causa segregación, las piedras pesadas se van al fondo y el agua sube a la superficie, creando una capa que sería débil, que descajaras fácilmente. Es como si cayera algo pesado y algo ligero subiera. Un pequeño ejemplo. Bueno, y asentamiento. ¿De qué depende de cuánto vibrar? Del asentamiento. Si tenemos una mezcla muy seca debajo de revenimiento, necesitaremos mucha energía para moverla. Pero si la mezcla es muy fluida, hay que tener cuidado, porque un poquito de vibración de más, la mezcla se nos separaría. Bueno, la resistencia y durabilidad. Esto no es solo estética. Una mala consolidación destruye la resistencia. Por cada 1% de aire que pierdes un 5% de fuerza. Además, un hormigón con huecos permite que el agua entre y oxide el acero, matando la durabilidad de la obra. Bueno, y como una pequeña conclusión y acabado, en conclusión, vibramos hasta que el aire deje de salir y la superficie brille. Así logramos un acabado liso, profesional y sobre todo una estructura segura. Bueno, yo les voy a hablar sobre la metodología experimental de nuestras probetas hechas en el laboratorio de hormigón. Para los materiales usados usamos cemento, agua, agregado fino, agregado grueso, y como equipos base usamos carretilla, una pala, balanza, moldes para probetas y varilla de compactación. Como procedimiento experimental se evaluó inicialmente una probeta con slump de 6 pulgadas y resistencia de 280 kilogramos centímetros cuadrados, lo cual esta presentó fluidez y buena compactación y baja cohesión y defectos superficiales tras el desencofrado. Y posteriormente se elaboró una mezcla propia con un slump de 2 pulgadas y una resistencia de 380 kilogramos centímetros cuadrados, fabricándose 2 probetas, una consolidada mediante varillado y otra sin consolidación. La probeta varillada mostró pocos vacíos, mientras que la no consolidada presentó numerosas cangrejeras y defectos visibles. Y como último punto de observaciones de esto, podemos ver que la alta trabajabilidad no garantiza una buena consolidación. El varillado redujo significativamente los vacíos, mientras que la falta de consolidación afectó negativamente la resistencia y durabilidad del hormigón. Bueno, yo voy a hablar acerca de los resultados. Como primero tenemos el elemento correctamente consolidado. En este elemento se observó una superficie uniforme y compacta, sin presencia de vacíos de nidos de grava. Los bordes se encontraban bien definidos y acabados superficiales lisos, lo que indica que este proceso de vibrado se realizó de manera adecuada. Esto permitió una correcta distribución de las mezclas y mejor adherencia entre los elementos del agregado y la pasta de cemento. Bueno, el otro es el elemento deficiente consolidado. Bueno, este elemento, en cambio, el elemento deficiente consolidado presentó varios defectos.
visibles, como vacíos y nidos de grava y una superficie irregular. Además, se evidenció una mala adherencia entre los materiales, lo que puede provocar disminución de resistencia y durabilidad del hormigón.